para mí presentar este curso. El Programa Nacional de Prevención Cardiovascular presenta el curso de reanimación cardiopulmonar RCP 2021. Este curso está dividido en 4 etapas: 7, 14, 21 y 28. Estaremos encontrándonos cada martes de las 20 horas por 90 minutos aprendiendo mucho sobre RCP. Se divide en 2 etapas, ¿verdad? RCP básica y RCP avanzada. RCP básica, que está dirigido al público en general, cursa de los 2 siguientes martes, en el cual las personas que entran en el curso y están el tiempo completo podrán recibir un certificado. Y aquellos personales de salud, en el cual ingresaremos a la parte de curso de RCP avanzado, deberán estar presentes en 3 de las 4 clases y aprobar un examen que se tomará al finalizar el curso para tener la certificación de este curso, valga la redundancia. Hoy empezamos con RCP básica, en el cual nos estará hablando la doctora María Paniagua. La doctora María Paniagua es cardióloga clínica especialista en Osaka, Japón. Es presidente de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de la Sociedad Sudamericana de Cardiología. Es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, Fellow American College of Cardiology, de la Sociedad Europea de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Actual directora del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, fundadora y primera directora del Consejo de Cardiopatía en la Mujer de la Sociedad Paraguaya de Cardiología, de la Sociedad Sudamericana de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Nacional de Concepción. Adelante, doctora María Paniagua, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos en este curso que lo estamos haciendo con mucho cariño y sobre todo porque queremos enseñarle a la gente cómo prevenir y cómo actuar en el caso de que una persona tiene un paro cardiorrespiratorio. Voy a incluir en este capítulo vamos a dedicarnos específicamente a identificar las causas que pueden originar un paro cardiorrespiratorio y cómo actuar. Vamos a enfocar tanto en adultos como en niños. Bueno, en primer lugar vamos a hablar sobre los adultos. Y vemos según las estadísticas que el 80% de las muertes súbitas, que después vamos a definir qué es muerte súbita, suceden en el ambiente extrahospitalario. Eso significa fuera del hospital, donde no existe un personal de blanco que pueda auxiliar a esa persona. Y si la persona que le va a auxiliar no está capacitado para auxiliarle adecuadamente, puede costarle la vida a esa persona. Y acá vemos las estadísticas, cómo nos habla sobre las causas de muerte súbita en el varón y en la mujer. La primera causa de muerte súbita en el varón es el infarto agudo de miocardio. Luego le sigue otras enfermedades cerebrovasculares y en tercer lugar ya está la hipertensión arterial. O sea que a los varones se mueren más por infarto agudo de miocardio. En las mujeres, sin embargo, son las enfermedades cerebrovasculares las que provocan más muertes súbitas. En segundo lugar está la hipertensión arterial y en tercer lugar está el infarto agudo de miocardio. ¿Cómo están las estadísticas en nuestro país? Estas son las estadísticas del 2016, 2017, 18, 19, 20 y 21. Hasta el 2019, la primera causa de muerte en nuestro país fueron las causas originadas por enfermedades del sistema circulatorio, incluyendo acá las enfermedades del corazón, que promedia alrededor de 6.000 muertes al año, hasta el año 2020. Luego le siguen los tumores, lo que está en lila son las enfermedades del sistema respiratorio, lo que está en amarillo la diabetes mellitus, lo que está en celeste
las enfermedades cerebrovasculares, y en el 2020 apareció el COVID, que está en rojo. Vemos que en el 2020 todavía no constituyó la primera causa, estaba como quinta causa de muerte en ese año. A mitad de este año, esta columna que vemos en el 2021, incluye hasta el mes de agosto, y vemos cómo la primera causa de muerte actualmente le pasa por lejos a todas las otras causas el COVID. Luego está en segundo lugar, están las enfermedades cardiovasculares, pero si tenemos en cuenta que estamos en agosto y que todavía faltan varios meses para completar el año, estamos en 3.579, no es nada despreciable, y probablemente a fin de año vamos a seguir teniendo una mortalidad de cerca de 6.000 personas. Pero hay que tener en cuenta que dentro de estos 13.000 fallecidos hasta el mes de agosto por coronavirus, en este grupo están muchas personas con enfermedades cardiovasculares, que tal vez si no tenían el coronavirus no hubieran fallecido. Y dentro de las causas de mortalidad cardiovascular, la primera causa, que es en todos los años del 2016 hasta parcialmente en el 2021, lo que está en azul, son las enfermedades cardíacas isquémicas. Eso significa por obstrucción de las arterias coronarias. En segundo lugar están las enfermedades cerebrovasculares. En tercer lugar, la enfermedad hipertensiva, que en el año 2015, en el 2021 constituye la primera causa, teniendo en cuenta que esto es una estadística hasta el mes de agosto, y vemos que en este año existen 1.616 personas fallecidas por enfermedad hipertensiva, y en segundo lugar está la enfermedad isquémica. Este año 2021 es realmente atípico. Bueno, vamos a definir un poquito lo que es el paro cardiorrespiratorio. Es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y de la circulación espontánea. Y está confirmado porque la persona pierde bruscamente la conciencia, cae al suelo, no respira o puede respirar como boqueadas agónicas sin mover el tórax con la respiración, y puede haber ausencia de signos vitales, o sea, no vamos a encontrar probablemente pulso. Y esto se debe a una brusca interrupción de la capacidad del corazón para bombear la sangre suficiente para mantener la adecuada circulación cerebral y en todos los otros lugares, en todos los otros tejidos, y se provoca entonces la ausencia de los movimientos respiratorios, y existe entonces una falta de oxigenación adecuada de los tejidos de todo el cuerpo. La maniobra para restaurar esa circulación se llama reanimación cardiopulmonar, que es un conjunto de maniobras que se realizan para restablecer las funciones cardíacas y respiratorias. Se hacen movimientos como para provocar la contracción del corazón para que envíe sangre a todo el organismo, y también respiraciones cuya finalidad es conservar la función cerebral y evitar las secuelas irreversibles del tejido cerebral. Estas maniobras están dirigidas a sustituir primero y luego restaurar la circulación y la respiración espontánea. Es sumamente importante, ya que con cada minuto que el paciente continúa sin poder respirar y sin que haya circulación, cada vez va a ser más probable que sea irreversible o que deje secuelas irreversibles. Puede iniciarse con un paro respiratorio, un paro cardíaco o ambos, dependiendo de cuál fue la causa que lo ocasionó. Como en este curso hay gente que no es de blanco, entonces voy a explicar un poquito lo que es el aparato cardiovascular. Está compuesto por el órgano central, que es el corazón, que es el que inyecta la sangre a toda la circulación.
y eyecta a través de arterias y recibe a través de venas y se esparce por todo el cuerpo a través de los capilares y venas. El tamaño del corazón es del tamaño del puño y se localiza en el centro del tórax. Es un órgano hueco, es un músculo hueco que está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas que están en la parte superior y 2 ventrículos que están en la parte inferior del corazón y que se encuentran separadas por tabiques musculares entre las 2 aurículas y entre los 2 ventrículos. ¿Y cuál es la fisiología? ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón bombea la sangre hacia todo el cuerpo y recibe la sangre del cuerpo, de todo el cuerpo a través de las venas. La sangre que está sucia, digamos, no oxigenada, lo hace pasar por los pulmones y luego vuelve a retornar al corazón, que vuelve a enviar hacia la circulación ya una sangre oxigenada, que va a nutrir todos los órganos y tejidos del cuerpo. En el adulto, el corazón late normalmente entre 60 a 100 latidos por minuto y expulsa aproximadamente 70 milímetros de sangre por cada latido y bombea 5 litros por minuto aproximadamente. Y el volumen total en el adulto es de 5 a 6 litros. Este órgano no para nunca, no tiene pila, no tiene una cosa externa, sino que se autoabastece. ¿Cuáles son las causas probables de un paro cardiorrespiratorio? Existen muchas causas. Puede haber sobredosis de drogas, puede haber un sangrado, puede haber un ataque cardíaco o un ritmo cardíaco anormal, puede haber líquido en los pulmones que comprime el corazón, puede haber una infección en la sangre, puede ser a consecuencia de lesiones o por accidente o por un ahogamiento. Entonces, para ordenar un poquito, vamos a ver cuáles pueden ser las causas internas no cardíacas. Causas internas significa lo que ocurre dentro del cuerpo y puede ser por una enfermedad pulmonar, por una enfermedad cerebrovascular, por un cáncer, una hemorragia gastrointestinal, una embolia pulmonar, puede ser por epilepsia, la diabetes, una enfermedad renal. Y dentro de las causas externas no cardíacas están, por ejemplo, los traumatismos, la asfixia, la sobredosis de fármacos, los ahogamientos, las diferentes formas de suicidio, las descargas eléctricas o descargas por rayos. ¿Y qué es lo que producen estas causas? Producen en el corazón una arritmia grave que puede provocar una taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, en donde los latidos del corazón ya no son efectivos y el músculo del corazón se ve imposibilitado de lanzar a la circulación la cantidad de sangre que necesita para mantener vivos los tejidos. Y esto provoca paro cardiorrespiratorio y lleva entonces a la muerte súbita. Los factores que influyen para que haya un paro cardiorrespiratorio, uno de los factores más importantes es la aterosclerosis. La aterosclerosis es el depósito de grasa por dentro de las arterias, que va tapando las arterias en forma lenta y en años. Generalmente empieza en la infancia con una dieta inadecuada y suele aparecer los síntomas recién a los 40, 50 años. Y es debido generalmente al aumento de los triglicéridos, del colesterol, a la hipertensión, al cigarrillo, la diabetes, la hipercolesterolemia y muchos otros factores que pueden influir en la aparición de la aterosclerosis. ¿Y qué es lo que produce la aterosclerosis? Y produce la enfermedad cardíaca coronaria, que como vimos anteriormente es la principal causa de muerte cardiovascular en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Esa arteria que es la arteria que está nutriendo al corazón, esa es la arteria coronaria,
se va tapando. Uno no tiene síntomas cuando esa obstrucción todavía no es significativa, puede creer que está totalmente normal, y de repente cuando ya está crítico, eso significa cuando ya la obstrucción es muy manifiesta y la sangre que circula es demasiado poco para poder nutrir al corazón, entonces ahí la persona manifiesta la enfermedad coronaria isquémica, nosotros le decimos en la jerga médica, porque produce una disminución de la cantidad de sangre que necesita el músculo para nutrirse. Entonces ese músculo sufre y puede provocar dolor de pecho. Esta enfermedad isquémica coronaria puede ser aguda cuando la oclusión es completa y ocurre durante un poco más de 30 minutos, dejando secuela en el corazón. La crónica es la que estuvimos hablando, la que se va tapando parcialmente de a poco hasta que llega un momento en que se tapa totalmente. Y ambas se manifiestan por el síntoma que es la angina de pecho, que es el dolor opresivo, súbito, seguido de un esfuerzo o de ejercicio prolongado, o puede aparecer en reposo ya cuando la obstrucción es muy crítica y puede provocar entonces el infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es el infarto agudo de miocardio? Es cuando esa obstrucción de esa arteria ya fue muy crítica, deja de pasar sangre por esa arteria, entonces el músculo cardíaco muere. ¿Por qué? Porque deja de recibir la circulación sanguínea. Esto es lo que pasa. Esto que está acá en amarillo es la aterosclerosis. Los globitos que circulan por dentro son los glóbulos rojos, y esta obstrucción que está provocado por el colesterol, la falta de ejercicio físico, el cigarrillo, la diabetes, la hipertensión, hay muchos factores que influyen para que esto se forme. No se forma en forma brusca, sino que en el transcurso de los años. Entonces, cuando se obstruye totalmente esto, si ocurre en esta arteria, por ejemplo, esta zona del músculo va a dejar de recibir sangre y se va a morir y se va a reemplazar por tejido cicatrizal. Y esto, esa obstrucción aguda, es lo que produce las arritmias severas que llevan a la muerte súbita de esa persona. Entonces acá tenemos las causas del infarto, como ya les estuve diciendo: hipertensión, colesterol elevado, tabaquismo, diabetes. La herencia juega un papel muy importante. La edad, cuanto más edad uno tiene, más probabilidad tiene. El sexo aparece en forma más frecuente en el sexo masculino, y en algunos países en el sexo femenino, como es en nuestro país, es más frecuente en el sexo femenino. El sedentarismo, la obesidad, la personalidad también tiene mucho que ver. Esas personas que son muy nerviosas, muy estresadas, pueden tener un infarto en un momento de ansiedad. Y los síntomas son ya cuando la situación está muy ya crítica, cuando la obstrucción ya está muy crítica, entonces el paciente puede presentar dolor opresivo en el pecho, sudoración fría, fatiga, dolor en uno o ambos brazos, dolor en el cuello, náuseas, falta de aire, o incluso, si es muy grave, puede haber pérdida del conocimiento e incluso convulsiones por falta de una buena irrigación cerebral. ¿Qué tenemos que hacer allí? Tenemos que llamar inmediatamente al número de emergencias médicas, hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar si es que el paciente está en paro. Este tema lo vamos a tratar en la próxima clase. Muy importante mantener la calma, no mover al paciente. Si tenemos oxígeno, si el paciente ya es un portador o un usuario de oxígeno, colocarle el oxígeno y ver si hay algún medicamento que estaba tomando el paciente que le pueda ser útil. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la muerte súbita. Es el cese abrupto de la respiración y de los latidos del corazón en pacientes con enfermedades crónicas. Y si esta muerte súbita a los 4 minutos, ya se inicia el daño cerebral inicial. Pasó 6 minutos,
de la muerte súbita, el daño cerebral es progresivo. A los 8 minutos ahí ya se establece la muerte cerebral total. Por eso que es muy importante contar los minutos para ayudar a este paciente y no podemos perder el tiempo de esperar que venga la ambulancia para iniciar la cadena de supervivencia que hoy van a aprender, porque es muy importante para evitar este daño cerebral. Y con la reanimación cardiopulmonar se mantiene la circulación y la ventilación de forma artificial. Entonces se mantiene el flujo continuo de sangre oxigenada hacia los órganos vitales y evitamos entonces este daño irreversible mientras viene la ambulancia. ¿Cómo vamos a identificar que una persona está con muerte súbita? Vamos a ver que no respira, que no tiene pulso, la piel está pálida, sudorosa y fría. Puede haber coloración azulada de las manos y alrededor de la boca. Esto es debido a la mala oxigenación o ausencia de la oxigenación. Pérdida del conocimiento, siempre hay pérdida del conocimiento por la falta del aporte sanguíneo al cerebro. Las pupilas pueden estar parcialmente dilatadas y a medida que pasa el tiempo esta dilatación ya va a ser total, o sea, va a agarrar todo el tamaño del iris y no va a tener reacción a la luz. Normalmente cuando está frente a la luz se achica y en este caso no va a tener reacción a la luz. Otras situaciones de muerte súbita cuando hay hipotermia, ahogamiento, electrocución, intoxicaciones, accidentes vehiculares, accidentes peatonales, heridas por arma de fuego, quemaduras, entre otras cosas. También la crisis convulsiva puede provocar muerte súbita y se define la crisis convulsiva como una alteración súbita de una excesiva actividad eléctrica en el cerebro y que produce cambios en la conciencia. La persona pierde la conciencia y aparecen episodios que pueden aparecer episodios recurrentes y en ese caso se llama entonces epilepsia, cuando ocurre en forma rutinaria, digamos. Y con cada convulsión que existe muerte de algunas células del cerebro. Las causas son múltiples dependiendo de la patología del individuo y puede ocurrir en caso de traumatismos, en caso de supresión brusca del alcohol, diabetes, drogas. También puede haber una crisis convulsiva en el caso de un paro respiratorio, de un paro cardíaco por un infarto agudo de miocardio, una fibrilación ventricular. El paciente puede venir a la consulta convulsionando. Los síntomas son movimientos bruscos de todo el cuerpo, desorientación o incluso pérdida de la conciencia, estado postictal, puede haber debilidad, inquietud, vértigo, numerosos síntomas. Y el tratamiento es llamar a emergencia, mantener la calma, aflojar las ropas, no permitir que se pegue la cabeza, no colocar nada en la vía aérea, ni cuchara. Mucha gente dice, yo le voy a estirar la lengua para que no trague. Eso es totalmente falso. Y no ejercer fuerza sobre la persona para evitar los movimientos. Acuérdense que los movimientos son involuntarios. Esa persona no se da cuenta. Lo que hay que hacer es evitar que se golpee. Luego están las enfermedades vasculares cerebrales. Es una de las primeras causas de muerte en países industrializados. Y eso se debe a una falta de irrigación sanguínea en una parte o más parte del cerebro a través de una oclusión de la arteria. En ese caso se llama accidente cerebrovascular isquémico, cuando hay un coágulo que tapa la arteria o una aterosclerosis, entonces interrumpe la circulación sanguínea y ocurre lo mismo que en el corazón. Esa parte que tenía que recibir la sangre no recibe y se muere. O bien por rotura de una arteria, hay extravasación de sangre, eso significa que la sangre sale de la arteria y se esparce por el tejido cerebral y eso provoca lesión de las células, incluso muerte de las células cerebrales. Eso es lo que se llama accidente cerebrovascular hemorrágico.
Las causas: está la hipertensión en primer lugar, el tabaquismo que produce aterosclerosis en las arterias, diabetes, sedentarismo, obesidad, la edad también influye. Y los síntomas son: puede aparecer con un intenso dolor de cabeza, seguido de una parálisis de alguna de las extremidades o parálisis facial. Cuando es muy grave ya hay alteración de la conciencia, puede haber alteración del equilibrio, del estado mental, y puede haber una diferencia del tamaño de la pupila de ambos ojos. Uno es más chico que el otro. Y el tratamiento es llamar a emergencia, aflojar las ropas, cubrir al paciente y tranquilizarlo. Lo más importante acá es llamar a emergencia y cuidar al paciente para que no se haga daño y ver si no termina con una muerte súbita. ¿Cómo evitar la muerte súbita? Las que son de causa cardíaca, con estilos de vida saludables, pero no empezar el estilo de vida saludable recién cuando se diagnosticó alguna patología cardíaca o cuando apareció la diabetes o cuando apareció la hipertensión. Este estilo de vida saludable debe ser desde la niñez, porque como ya vieron, la aterosclerosis empieza ya en la niñez con la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés, la obesidad. Todo eso favorece a la instalación de enfermedades cardio y cerebrovasculares en la adultez. Práctica regular de ejercicios físicos, los chequeos médicos habituales son indispensables. Si es posible en forma anual, aunque una persona se crea totalmente normal, porque existen muchos asesinos silenciosos. Entre ellos podemos citar a la hipertensión arterial, al colesterol elevado, al azúcar elevado, al triglicérido elevado. ¿Qué significa asesino silencioso? Significa que uno puede estar teniendo esa enfermedad y no sabe porque no siente absolutamente nada. O sea, el hecho de que una persona no tenga ninguna molestia no significa que esté sana. Y hay que acudir al chequeo médico. ¿Para qué? Para captar alguna afección que está teniendo esa persona y no sabe, y tratarla en forma oportuna. Hay muchos pacientes que dicen: no me quiero ir al médico porque sin falta me va a encontrar algo. Ojalá le encuentre y le pueda tratar en forma temprana para evitar las complicaciones. También es imprescindible el control adecuado de la presión arterial, la diabetes, el colesterol alto y otras afecciones crónicas. ¿Cómo evitar la muerte súbita de causa externa no cardíaca? Por ejemplo, es muy importante el cuidado de los adultos mayores para evitar algún traumatismo, evitar situaciones de asfixias, no tirarse a un lago sin saber nadar, no automedicarse para evitar sobredosis de fármacos, evitar situaciones que puedan llevar al ahogamiento, tratamiento adecuado de personas con depresión para evitar suicidios, tomar precauciones para evitar descargas eléctricas o descargas de radios. Ahora vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar, que sus siglas son RCP. Existen tres tipos de reanimación cardiopulmonar. El RCP básico, que es el que se realiza sin ningún material, excepto algún dispositivo de barrera que vamos a aprender en la próxima clase qué significa. Y este RCP básico debe saberlo realizar cualquier persona, no solamente el médico. Tiene que saberlo cualquier persona. De manera de que si un peatón va caminando por la calle y de repente presencia una muerte súbita, pueda realizar las maniobras adecuadas del RCP para salvar la vida de esa persona y poder mantener la circulación mientras viene la ambulancia, porque dijimos los minutos son muy importantes. Minutos significa músculo en el corazón y minutos significa cerebro en el cerebro. Luego está el RCP instrumental, en donde se realiza con material de soporte. Por ejemplo, la intubación, esto lo tiene que hacer un médico. Y el RCP avanzado, utilizando ya recursos calificados y experimentados. Estos dos RCP lo realiza el médico.
junto con un equipo que está entrenado para ello. La RCP básica, como les dije, cada minuto cuenta y cada minuto que pasa sin reanimar a la víctima disminuye las posibilidades de que sobreviva. Esta es la cadena de supervivencia del adulto, intra y extrahospitalario. Esta primera cadena es intrahospitalario, que consta la primera cadena en el reconocimiento y prevención temprana, que es lo que estuvimos hablando. El segundo es desencadenar, activar la cadena de supervivencia, que es llamando a una ambulancia, a una emergencia. El tercero es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que son las compresiones. Luego está el desfibrilador, los cuidados en el hospital y la recuperación. Y la cadena de supervivencia extrahospitalario ya empieza llamando a la ambulancia. Eso es lo que tiene que hacer una persona común, digamos que no sea médico, llamar a la ambulancia primero y luego empezar la maniobra de RCP que vamos a aprender en la próxima clase. Quería darles algunas palabras sobre la reanimación cardiopulmonar en niños de 1 a 8 años, que es bastante frecuente y acá lo fundamental es la prevención. ¿Cuáles pueden ser las causas? Accidentes, enfermedades respiratorias, obstrucción de las vías aéreas, inmersión, infecciones graves, enfermedades, etc. Existe en los lactantes un síndrome que se llama el síndrome de la muerte súbita del lactante. ¿Qué es eso? Es cuando un niño menor de 1 año de edad tiene una muerte súbita y ocurre aparentemente durante el sueño y que permanece sin explicación después de la realización de una minuciosa investigación post-mortem que incluye incluso autopsia, el examen del lugar y la revisión de la historia clínica. Y en primer lugar, es natural, es inesperada y rápida y provoca un importante impacto y secuela en la familia. ¿Y cuán frecuente es este síndrome? Es la primera causa de muerte neonatal entre el mes y el año de vida en países desarrollados, entre 40 a 50%. Es de predominio del sexo masculino, tiene una máxima incidencia entre los 2 y 3 meses de edad. La mayoría de los casos ocurre a la medianoche, entre la medianoche y las 9 de la mañana, y generalmente ocurre en meses fríos y húmedos. Tiene doble incidencia que durante los meses de verano. ¿Cuáles son los factores que influyen para que un bebé tenga muerte súbita? Existen factores no modificables, que son factores socioeconómicos y demográficos, donde pesa el bajo nivel socioeconómico y educativo. Siempre hay un hermano fallecido, un antecedente, y el riesgo es de hasta 5 veces mayor que en la población general. Y en los gemelos el riesgo es del 4% en las primeras 24 horas. También influye que el bebé sea prematuro y de bajo peso al nacer. Y existen los factores independientes que son modificables, que es la postura del lactante en la cuna. Fuertemente la recomendación es que el bebé no se le acueste boca para abajo. Por eso ahí dice de cúbito prono es boca abajo y está frecuentemente asociado al síndrome de visión lateral. Está relacionado a 6.5 veces más de riesgo que el de cúbito de boca arriba. El lactante debe dormir boca arriba y está demostrado que las campañas que fueron designadas para evitar que se le coloque boca abajo al bebé mientras duerme, disminuyó en un 30 a 50% la tasa de mortalidad por muerte súbita del lactante en diversos países. Existen factores de riesgo relacionados con la madre.
están en primer lugar la falta de cuidados prenatales y control de la gestación. La mayoría de los casos de bebés que fallecieron, que tuvieron muerte súbita, reportaron que no tuvieron control prenatal. El tabaquismo durante y después de la gestación y la exposición prenatal o postnatal de alcohol y drogas. Otro factor relacionado a la madre es las madres solteras, las adolescentes, inexpertas. También un dato muy importante acá, la cohabitación, eso de dormir con el bebé en la cama, eso se llama colecho. Es muy peligroso ya que el papá o la mamá que duermen con el bebé en la cama pueden estar muy cansados o por A o B motivo puede provocar la asfixia de la criatura. Por eso se recomienda que el bebé no duerma con los padres. Factores socioeconómicos que ya estuvimos citando. Factores relacionados con el lactante. Como dijimos, el antecedente de haber tenido un hermano con muerte súbita aumenta 5 veces la probabilidad de la población general, prematuridad y bajo peso, y el abrigarle demasiado. Factores ambientales, la cuna tiene que tener colchones firmes y mantener su forma incluso cuando sean colocadas las sábanas, de modo que no haya espacios entre el colchón y la barandilla de la cuna. Y el arropamiento excesivo y el sobrecalentamiento en la cuna también es de mayor riesgo, especialmente si la cabeza queda cubierta. Entonces, el factor modificable más importante para prevenir la muerte súbita del lactante es que el bebé debe dormir boca arriba. Y acá tenemos 8 tips. El bebé tiene que dormir en la cama, boca arriba. No debe haber nada en el lugar donde duerme, ningún juguetito. La cara del bebé tiene que estar descubierta. Nadie debe fumar alrededor del bebé. El bebé no debe estar acalorado ni excesivamente arropado. El colchón debe ser firme y con las sábanas ajustadas, no arrugadas. El bebé duerme preferentemente en una bolsa de dormir. Entonces, las recomendaciones finales. Dormir boca arriba, evitar el tabaquismo de los padres, fomentar la lactancia materna, evitar superficies blandas para dormir y accesorios dentro de la cuna, evitar el sobrecalentamiento, evitar la cabeza cubierta y aparentemente el uso del chupete puede evitar la muerte súbita del lactante. Ahora vamos a ver un poquito en el infante. Las siguientes acciones pueden prevenir el riesgo de lesión cerebral traumática en los niños. Usar el cinturón de seguridad cuando le estamos transportando a un niño o una niña. Asegurar que se ponga el casco cuando va en bicicleta, patineta o juegue algún deporte físico. Instalar barandas de seguridad, ya sean ventanas, en escaleras, y evitar sacudir al bebé. Evitar las quemaduras. Las quemaduras también pueden ser peligrosas para los niños, porque los niños son muy curiosos, quieren tocar y pueden provocarse ellos quemaduras o provocar algún tipo de incendio. Por eso existen algunas recomendaciones que hacen las sociedades de pediatría: instalar detectores de humo si es que se puede, extintores de incendio, colocar barreras en chimeneas, evitar que el niño se acerque a los radiadores o tubos calientes, a la calefacción, no utilizar en espacios que pueda estar disponible para el bebé. Y en caso de tener algún enchufe bajo, tapar los enchufes para evitar que el bebé se electrocute colocando cosas en el agujero o colocando el dedo en el enchufe que puede provocar la muerte de la criatura. El atragantamiento es una complicación bastante frecuente en los niños que puede provocar la muerte súbita. Y entre los objetos que pueden provocar el atragantamiento están generalmente los objetos más pequeños: los alfileres, monedas, clavos, palillos de dientes, joyas, piezas de juego, botones, juguetes pequeños, canicas, crayones. Generalmente
cuando uno va a ir a comprar juguetes a los niños pequeños, hay que tratar de medir el tamaño del juguete, que sea igual o mayor del tubo que contiene el papel higiénico, el tubo de por dentro. Esa es la forma de medir cofres de juguetes sin hoyos para que entre aire, cordones de persianas, cortinas, cuerdas, y nunca colocar la cuna cerca de una ventana. No colocar sábana o frazada sobre los bandales de la cuna, ni colgar juguetes porque puede atrapar y poner en la boca y provocarle un estrangulamiento o asfixia. Y usar cunas y corrales de juegos apropiados. El peligro de envenenamiento de los niños puede ser medicamentoso, por cosméticos, por productos de limpieza, materiales de arte, pilas. Las pilas son muy frecuentes motivo de envenenamiento, pinturas que contienen plomo, productos de automóviles, productos de jardinería, pesticidas y ciertas plantas y hongos. Y el ahogamiento también es frecuente en los chicos, en los niños más pequeños, que pueden ahogarse incluso en un balde que contenga poca cantidad de agua, pero ya puede ser suficiente para ahogar al niño. Y esta es la cadena de supervivencia de los niños: el intrahospitalario, la observación y evaluación, llamar a emergencia. El tercer anillo es la reanimación cardiopulmonar, que lo puede realizar en la casa los padres primero y luego los médicos. El extrahospitalario incluye, en primer lugar, el primer escalón es la prevención. Y luego el llamar a urgencia cuando uno detecta una muerte súbita de un lactante, hacer las maniobras, la ambulancia llega y lleva al niño al hospital donde va a recibir la atención especializada. Muchas gracias. Excelente y muy completa exposición, doctora María Paniagua. Agradecer a Kinfa ahora su apoyo logístico nuevamente para que se pueda realizar esta jornada. Agradecer a la Sociedad Auspiciante, a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y a la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. ¿Qué hacer? Vimos mucho, escuchamos mucho, entendimos bien. Creo que es muy importante también, doctor, recalcar un poquito qué no hacer. Tantas veces ya vimos, ya acudimos en frecuentes paros, reanimaciones, ya me tocó varias veces en las calles, ¿verdad? Bajarme, ayudar. Y vemos, por ejemplo, personas que lo primero que hace es traer un balde de agua y le tira a la persona, ¿verdad? La persona puede estar electrocutado, hay corriente eléctrica y crea más daño que bien. Ya he visto personas que agarran el cabello a la mujer y le queman y le hacen oler para que se despierten después de la pérdida de conciencia. Son cosas que las personas hacen y que ninguna clase ni curso se dicta que se debe hacer eso, ¿verdad? Entonces, muy importante aprender qué no hacer, ¿verdad? Si no, no podría dar unas palabritas más, doctora, sobre eso, ¿verdad? De qué no hacer a los pacientes que pierden el conocimiento. Sí, muchas veces, como dijimos, una de las primeras causas de muerte súbita en nuestro país es la enfermedad isquémica del corazón. La persona puede perder el conocimiento, caer en el piso y el que está al lado, la pareja o el vecino, le golpea el pecho. Eso era una práctica que se aconsejaba anteriormente y estaba dentro de la cadena de supervivencia. Como esto está en revisión constante, actualmente esto está totalmente dejado porque se vio que produce más daño que beneficio. Puede una persona que, por ejemplo, se desmayó por una arritmia que no era fatal, puede convertir el golpe de pecho en una arritmia fatal. Por eso es que no se aconseja golpearle el pecho. Ya en la siguiente clase, el doctor Castillo les va a estar comentando qué es lo que hay que hacer
cuando en la siguiente tercera clase, que también les invito a que participen, se les va a mostrar qué hacer cuando una persona tiene una obstrucción de vías aéreas. Muchas veces uno mismo se da cuenta, ¿verdad? Que se atragantó, y generalmente la causa más frecuente de atragantamiento es un pedazo de carne que no pudimos morder todo y se quedó ahí atragantado. También existen maniobras que uno mismo puede hacerse y salvarse la vida uno mismo antes de perder el conocimiento. Por eso que es muy, muy importante que asistan a las clases, no solamente para salvar el examen, sino que con estos conocimientos que van a aprender con este curso, van a poder salvar vidas. Y les cuento por propia experiencia que en una ocasión, cuando estuve haciendo el curso de reanimación cardiopulmonar del American Heart, que es uno de los que rigen las maniobras, mi bebé era chiquitita y se atragantó con un juguete pequeñito. Y gracias a Dios yo estuve presente y practiqué con ella la maniobra que aprendí. Hola, ¿me Ahí escuchas están mejor? preguntando algo muy, muy interesante. Si me permitís, Eduardo, dice, Sí, adelante, doctora. ¿qué pasa si el menor duerme boca arriba y tiene regurgitación y corre riesgo de broncoaspirarse? Justamente hay excepciones para que pueda dormir boca abajo, y esta es una de las excepciones. Por eso que el médico tratante, el pediatra, es el que le va a recomendar qué actitud tomar con ese niño, de acuerdo a su patología. Hay una pregunta con respecto al chupete y la muerte súbita del lactante, doctora. Sí, según la literatura que estuve revisando, algunos autores dicen que el chupete puede evitar la muerte súbita del lactante porque mantiene abierto las vías aéreas y evita entonces la asfixia del recién nacido o del lactante. Eso se aconseja si es que por supuesto, si es que el bebé acepta, ¿verdad? Tampoco es tan categórico como para obligarle a que use el chupete. Simplemente recalcar que de repente se escucha entrecortado, pero acá yo vivo en Fernando La Mora, zona norte, y el tiempo está feo, así que eso hace que la señal caiga de repente, se escucha entrecortado. Está llegando una tormenta por a esta zona. Recalcar nuevamente que este curso de RCP incluye cuatro clases, perdón, dos básicas, dos avanzadas. Para la certificación de la básica deben asistir a las dos, y para la avanzada deben asistir a tres de las cuatro clases y rendir posteriormente un examen que se va a tomar el martes 12 de octubre a las 20 horas. Eh, Doctora, no sé si queda unas palabritas de cierre, así le Sí, liberamos ya a las que personas. quería comentarles de que todas las clases van a subirse a la página web de la Quinfa, donde van a poder bajar. Ay, qué lindo tus bebés. Hola, qué lindos son. Bueno, donde va a estar al acceso de cualquier persona que quiera repasar o si quiere guardar en su computadora para en caso de que le sea necesario echar una ojeada. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Excelente. Yo creo que todas las personas, las más de 1000 personas que estuvieron escuchándote hoy, aprendieron muchísimo, y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo martes a seguir con este tema apasionante que es RCP. Muy buenas noches. Muchas gracias a Kinfa nuevamente, y gracias a todos por su atención.